¿Cómo la armadura que Dios me ha dado me ayuda a luchar contra la ansiedad? ¿Cuál es la práctica más eficaz para reducir mi ansiedad? Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, cuando la paz desplaza mi ansiedad. Qué bueno es vernos de nuevo en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Ailín Pagán de Salcedo, Katy Cherali de Núñez, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Y Mayra Beltrán de Ortiz, ¿cómo estás, Mayra? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno el poder estar aquí en Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional, IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La serie que hemos venido desarrollando en estos últimos programas se llama La esclavitud de la ansiedad. Este tema nos ha confrontado a todas, empezando por aquí adentro. Bueno. Y el programa de hoy se titula Cuando la paz desplaza mi ansiedad. Lo que todas queremos. Amén, amén. Sí. Y es verdad, una bendición poder compartir con ustedes toda la semana. Y al iniciar hoy, nos hacemos esta pregunta, la cual esperamos que podamos contestar en el final del programa. Cuando me lleno de ansiedad en medio de circunstancias difíciles, ¿qué debo recordar sobre el carácter de Dios que me ayuda a tener paz de nuevo? Mantengan esa pregunta en su mente hasta desarrollamos este programa. Así es, y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a tener un carácter enseñable y aplicar su verdad en nuestras vidas. Oremos. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos, bendecimos, santificamos tu nombre una vez más en este día, Señor. Y venimos con corazones agradecidos, Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder hablar de ti, Señor, y de poder internalizar, Señor, estas verdades en nuestros corazones, Señor, para poder ser mejores hijas tuyas, Señor. Amén. Ayúdanos y ayuda, Señor, a todas las personas que van a estar escuchando o mirando este programa, Señor, abrir sus corazones, Señor, y que puedan de una manera real, Señor, internalizar tus verdades, Señor, y ponerlas en práctica en su vida, Señor. Esto te lo pedimos, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, Señor, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Y a lo largo de esta serie hemos venido estudiando la ansiedad a partir de la vida de diferentes personajes bíblicos. La semana pasada fue a través de la vida de Esther. Esta mujer nos da un ejemplo de cómo sí se puede actuar con sabiduría, en paciencia, a pesar de estar en medio de situaciones difíciles que nos generan gran ansiedad. A pesar de ser una reina, Esther se dejó llevar por el consejo, clamó por ayuda al pedir que oraran por ella y actuó con mucha cautela y ecuanimidad. Todas cualidades que debemos de imitar. Porque a pesar de su ansiedad, Esther confió en que Dios le protegería en todo momento. Amén. Y qué lección era esto para nosotros. Sí. Al ver los resultados gloriosos de obedecer, a pesar de no saber lo que ocurrirá en el final. Así es. Y hoy vamos a tomar un giro en el estudio. Y en vez de estudiar otro personaje bíblico, queremos estudiar sobre una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es? La oración. Uh-huh. En este sentido, quiero comenzar por preguntarles, ¿cuántas de nosotras al orar en medio de la ansiedad nos sentimos aliviadas? Ay, sí, claro que eso me ha pasado. Definitivamente, a mí también. Y es una paz que se experimenta, que es inexplicable humanamente. Totalmente inexplicable. Ay, me alegro que dice eso, porque mira, vamos a leer lo que la Biblia dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. La Biblia, que es inerrante, nos afirma que Dios quiere regalarnos su paz. La pregunta es, ¿por qué no la sentimos? Así es, Katy y Ailín. ¿Será porque hay pecados ocultos en nuestras vidas? ¿O porque no estamos orando correctamente?
Wow, precisamente Excelente. pudiera ser. O sea, si Dios lo que tenemos que cuestionar es si Dios nos ha prometido algo y no lo estoy recibiendo a pesar de ser obediente, obviamente soy yo quien debe revisar. Sí, hay que revisar. Sí mismo. Dios está fuera de cuestionamiento. Sí. Dios nunca falla a sus promesas. Hasta aquí, en esta serie de hechos sobre la ansiedad, hemos revisado el carácter de Dios, su soberanía, su misericordia, su fidelidad. O sea, por eso en esta ocasión queremos enfocarnos en lo que la Biblia nos dice sobre la oración, para que nos ayude a entender lo que nosotros debemos hacer, que es la parte que más probablemente esté fallando. Sí, no, y quería como agregar que cuando me pasa eso, yo siempre le pido al Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que yo no estoy viendo. Amén. Y eso me alivia mucho porque se lo entrego a Él. No, y es alineado con lo que la misma palabra nos enseña, de que tengamos un carácter manso y humilde, enseñable. Amén. Somos pecadores. Amén. Totalmente. En el final, ese es el Sí, meollo. así es. Y comencemos con este mismo versículo que tiene una frase que creo que nos da una pista en que porque nuestra oración debe ser y tiene que ser con acción de gracias. Así es. Nuestras oraciones y súplicas deben ser con una actitud de gratitud. Amén. Muchas veces nuestra oración son, Dios, líbrame de esta situación, intervenga. Pero nuestra actitud de súplica es a la vez con incredulidad. Así mismo, y es que somos tan y tan incrédulas, ya sea porque no creemos que merezcamos el mal que nos está ocurriendo, porque eso puede pasar, o porque dudamos que Dios obrará realmente a nuestro favor. Y por eso Santiago nos dice en su libro, en el capítulo 1, versículos 6 a 8, que cuando pidamos por sabiduría, que pida con fe, Amén. sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. Amén. No piensa pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Y según estos versículos, cuando dudamos de Dios, la ansiedad obviamente aumenta. Claro. Y damos paso a pensamientos pecaminosos que tergiversan lo que es la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros. Limitamos su gracia, o sea, ponemos a Dios pequeñito y nuestras circunstancias grandes. Y aunque tal vez no lo llegamos a decir con nuestra boca, porque nos cuidamos, sabemos que no es conducta apropiada, sí visualizamos a Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, muchas veces hasta cruel, injusto, tirano y no confiable, triste, pero ese es el corazón que tenemos, engañoso. Así mismo es. Y otro versículo que instruye sobre cómo lidiar con la ansiedad es lo que nos dice Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso es que cuando estamos en los buenos momentos, en todo momento, en todo día, debemos de cultivar nuestra mente para que sea su verdad que prevalezca en medio de circunstancias ansiosas. La verdad de nuestra alma. Sí, para recordarnos cuando la cosa no está bien. Exactamente. ¿Y cómo comienza ese versículo que tú leíste? Nos llama a empezar por humillarnos, porque Dios sabe que nuestro orgullo no nos permite producir o ni entender lo que Dios está haciendo y que es a nuestro favor siempre. Y si de entrada me acerco a Dios creyendo que Él está equivocado, entonces no puedo confiar ni echar mi ansiedad sobre Él porque asumo que Él no tiene cuidado de mí. Así es. ¿Y a quién no le ha pasado que al recibir un no de Dios se disgusta? Y entonces nos enfrentamos a una lucha mental que por un lado cuestiona la bondad de Dios y por el otro nos recuerda que la voluntad de Dios es perfecta. Siempre. Así es. A mí me ha pasado
Definitivamente. Y creo que hasta a la hermana más piadosa esto debe de haberle pasado. Claro que sí. Decimos que Dios no se equivoca y que nos cuida. Sin embargo, cuando nuestra vida se enfoca primariamente en las preocupaciones, afloran las mentiras que albergan nuestro corazón engañoso y que debilitan nuestra fe, que ponen a Dios pequeño. Y esto es algo con lo cual debemos de luchar. Efectivamente. Sin embargo, en su palabra Dios nos da la respuesta. Sí. Por eso necesitamos cuidar nuestra mente, saturándola con la verdad de Dios. Amén. Porque como bien dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, ella es la fuente de la vida. Amén. Y por otro lado, nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es, amén. Y Dios sabe que la culpa nos puede mantener esclavizadas y llenarnos de ansiedad. Ay, sí. Hay mucho de eso, sí, más cuando Dios nos perdona y seguimos adelante en humildad y con una actitud enseñable, en obediencia a Él, Dios nos da gracia. Amén. Amén. Y a propósito de esto, leamos este versículo de Santiago 4:6 que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. No es solamente que Dios nos da gracia cuando somos humildes, es que si persistimos en nuestra soberbia, Dios nos resiste, nos va a ir mal. Y seamos honestas, Katy, Mayra, Aileen, ¿quién quiere irse de frente en contra de Dios? Bueno, es obvio que nadie, todas queremos contar con su favor. Y aprobación. Y en verdad Dios quiere darnos una vida abundante, porque Amén. Por eso sacrificó a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero esto es imposible de obtener si tenemos una mente esclavizada por la ansiedad. Sí. Dios quiere llevar nuestras cargas y en Mateo 11, versículos 28-30, nos invita a venir a Él todos los que estéis cansados, para Él ¿qué? Darles descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28-30. Y recuerden lo que Jesús compartió antes de decir que quería darnos una vida abundante. Sí, déjenme leerlo en Juan 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que no se nos olvide eso. Así mismo. ¿Y de dónde viene la ansiedad? Bueno, está en nuestros corazones, pero Satanás sabe muy bien cómo promoverla. Así Él sabe mismo. cómo gatillarla. Él sabe nuestras debilidades. Sí, sus artimañas. Y Él no juega muy bien, Él juega muy sucio. Muy sucio, exactamente. Precisamente, Satanás siempre quiere robarnos nuestra paz para distraernos. Exacto. Él sabe que esto nos previene de tener vidas que glorifiquen a Dios. Pero como siempre, Dios supera a Satanás con sus artimañas. Y para los cristianos, cuando actuamos con fe, las tribulaciones tienen la capacidad de enseñarnos a tener paz. Amén. Increíble. Amén. Él usa lo que él dice. Y esto es en las peores circunstancias. Sí, Dios se hace grande. Así mismo, eso cuando uno se da cuenta, Él siempre está grande. Sí, pero Siempre. nosotros lo vemos más grande. No lo vemos. Nosotros Lo vemos pequeño. Así mismo, y no, si tú lo preguntas, ay, sí, no, él es grandísimo. Sí, pero sí. no lo creemos en nuestro corazón. Vamos a leer a Romanos 5:5. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a tener esperanza. Así es, Amén. Katy, pero Aileen, pero esto es solamente cuando creemos lo que dice Romanos 8, versículo 28. Ay, Para sí. los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Hay que reconocer que Dios utiliza todo para nuestro bien y esto nos trae la paz que necesitamos para que la ansiedad se disipe. De hecho, la paz nos inunda y se multiplica a medida que oramos más. Amén. Amén. Servimos un Dios todopoderoso. Y Hebreos capítulo 13, versículo 6 nos dice que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. Amén. No temeré que me pueda hacer un simple mortal. Amén. ¿Tú crees que el poder de Dios ha cambiado? Definitivamente y claramente que no. Dios es inmutable. Amén. Él sigue siendo el mismo. Jesucristo, como nos dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer Amén. Y hoy y por los siglos. El asunto es si nosotras diligentemente meditamos en su palabra, Amén. Sustituimos la mentira por la verdad en nuestra mente y aplicamos su verdad a nuestras vidas, su presencia será manifiesta en nuestro caminar. Amén. Jesús caminará con nosotras, sentiremos más palpablemente la comunión con Él. Y Él va a escuchar, Él escucha nuestras oraciones. Amén. Él dice que no tenemos porque no pedimos. Amén. Y no pedimos porque estamos distraídas y dispersas en el mundo y no enfocadas en su verdad y en lo que Él nos enseña, aplicándolo diligentemente en nuestras vidas. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, como Amén. Filipenses 4:7. O sea, el plan está dado, la verdad fue revelada. El asunto es que nosotros nos sometamos a su verdad y la apliquemos a nuestras vidas, porque entonces es que vamos a poder disipar toda ansiedad. Amén. Tú dijiste algo que quiero que ponerlo con algo que decimos antes en el programa. Nosotros decimos que Dios se hace grande, pero Dios siempre es grande, pero es nuestra perspectiva. Sí, porque se manifiesta en ese momento, como tú acabas de decir, y entonces lo vemos. Amén. Probablemente ni tan grande como es. No, claro, más siempre va a quedar corta. Exactamente, siempre va a quedar corta porque Él es eterno. Amén. ¿Ustedes creen que cuando nos sometamos con humildad ante Dios, seguiremos pasando por tribulaciones? Oh, pero claro que sí. Si estamos en este mundo, si estamos de este lado del sol. Definitivamente. Mucha gente cree que no. No, pero mira, todos los personajes de la Biblia que se dedicaron a vivir para Dios, todos tuvieron tribulaciones. Y no pequeñas. Y no pequeñas. De hecho, escuchemos lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cristo fue bien claro cuando dijo a sus discípulos, justo antes de su arresto, en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. Gracias. Paz. Lo dijiste en hebreo. O en latín. O en latín mejor. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. De nuevo Jesús nos habla de la paz en las tribulaciones. Y la paz no es ausencia de problemas, sino que se trata de tener la presencia de Cristo. Amén. Y al tratar hoy el tema de la oración efectiva, no podemos terminar sin hablar sobre la oración de Cristo cuando enseñó a sus discípulos a cómo orar en Mateo 6, versículo 9 al 13. De hecho, déjenme leerlo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Amén. Sí. ¿Acaso el poder de la oración está en recitar correctamente estas palabras que Jesús usó en esta oración? No, claro que no. No, de hecho, si usáramos estas mismas palabras de manera repetitiva, pudieran llegar a ser simples frases vacías. Cuando lo que Dios quiere de sus hijos es una oración sincera y directa que le honre. Amén. Jesús nos dejó esta sencilla oración como modelo para aprender a qué poner atención cuando hablemos de Dios. ¿Cómo comienza, Eileen?
De hecho, comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, gloria y alabanza a Él. Amén. Observen cómo comienza esta oración, con reconocimiento y adoración a Dios. Exacto. Amén. Precisamente nuestras peticiones no son lo más importante, sino que Dios es afirmar la santidad y la misericordia de Dios. O sea que cuando vayamos a su presencia, donde Él es, debemos hacerlo con reverencia, con humildad, frente a aquel que es todopoderoso y omnisciente. De hecho, es bueno recordar que el pueblo judío no podía venir delante de Él. Y cuando el sacerdote podía hacerlo una vez al año, era con un acto reverencial increíble. Entonces eso nos debe de dar una pauta de cómo debe ser la forma en que nosotros vengamos delante de Él. Aunque tengamos acceso directo por el sacrificio de Cristo, pero tenemos la misma reverencia porque es el mismo Dios que merece toda reverencia. O sea, ¿tú crees que le estamos diciendo a Dios algo que ya Él no sepa cuando nos acercamos en oración? Con nuestras peticiones. No, Él lo que quiere es que le adoremos, Él lo que quiere es que nos vinculemos a Él, que tengamos una relación directa con Él. Así es, y tú acabas de decir que Él es omnisciente, pero nosotros sí necesitamos afirmar con nuestra boca quién es Él. Amén. Así es, o sea que la oración, además de ser una comunicación directa con Dios, es algo que nos beneficia primeramente a nosotras. Así es. Porque Dios no necesita nada. No. Y no solamente para orarle, para decirle lo que queremos, sino que es una forma también de sentir su presencia, de escuchar su voz, de promover el vínculo y nuestra dependencia de Él. O sea, de tenerlo presente en todo momento del día. Y eso es algo importante que nosotras mujeres, que muchas veces tenemos muchas cosas que hacer al tiempo, en todo momento podemos venir delante de Dios y es un momento válido de oración. Obviamente, si podemos tener un tiempo aparte de devocional, de una oración de concentrada, pues eso es sumamente importante. Pero lo otro no deja de ser valioso. No, claro. Y en la oración, como nos dice la palabra, luego Jesús dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí entonces reconocemos que Él, Jesús, es el único que sabe lo que es mejor hacer y que nosotros nos rindamos en nuestra voluntad a la voluntad de Él, que es la que debe prevalecer. Amén. Luego de poner los intereses de Dios por encima de los propios. Exacto, muy buena la oración dice: danos hoy el pan de nuestro cada día. Dios es el proveedor de todo y esta petición reconoce nuestra dependencia de Dios para el alimento diario, hasta algo que uno cree que está ganando con su dinero. No es Dios que está proveyéndolo. Y creo que esta petición también quiere reforzar en nosotros la gratitud por lo que Él ya ha provisto y lo que proveerá. Amén. Ahora Jesús continúa diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así como los sacerdotes necesitaban hacer el sacrificio, como tú dijiste, Aline, por sus pecados antes de interceder por el pueblo, nosotros también necesitamos reconocer, admitir y pedir perdón por nuestros pecados. Aunque claro, en Jesús, como tú dijiste también, Aline, el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Así es, Katy. Y queremos resaltar un punto muy serio cuando dice: como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es un ataque en mi corazón. Si los creyentes no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han hecho daño, ¿cómo pueden esperar tener comunión con Dios Padre, que les ha perdonado todas sus ofensas, hermana, no todas nuestras ofensas? Todas. Y este tema del perdón es enfatizado en la parábola de los 2 deudores en Mateo 18. Y en Efesios 4, versículo 32, que nos dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y finalmente este modelo de oración que Jesús nos comparte dice que no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder y la gloria
para siempre, jamás. Amén. Amén. O sea, además de todo esto, recordemos que tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros Amén. con gemidos indecibles, como nos dice Romanos 8:26. Es decir, que tan pronto sintamos ansiedad, postrémonos delante de Dios en oración para crecer en nuestro interior, en nuestra fe, para que Dios, por medio de sus promesas y en la oración sin cesar, nos afirme en su verdad. Así nuestra ansiedad, les aseguramos, será disipada y nuestras mentes y nuestros corazones serán llenos de paz por sus promesas. Amén. Y si no tenemos la paz del Señor, evaluemos cómo estamos orando. ¿Cuál es la razón por la que mis oraciones no me traen paz? Y si es necesario, pidamos perdón y pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Terminamos este programa con esta exhortación, porque es mucho lo que podemos implementar en nuestra vida, la oración. Así es, y la semana que viene estudiaremos cómo utilizar la palabra de Dios para erradicar nuestra ansiedad. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Les esperamos en nuestra próxima entrega aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.